Bien, amigos, tal como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día a Guarocuya Félix, que ya no anda con maletín de cobrador ni con casco. No. Lo que anda es buscando votos ahora. Ando pidiendo un empleo, de hecho. Pidiendo un empleo. Sí, ando buscando empleo. Pues mira, aquí te vamos a ofrecer un cafecito, pero no te vamos a dar empleo. Bueno, pero no lo sé, porque probablemente esté en manos de alguno de ustedes, porque el empleo que ando buscando, muchas gracias. El empleo que ando buscando depende de la ciudadanía. Entonces, claro, yo sé. Del patrono. Ando en la calle. Los empleadores tienen que ser muchos. Tienen que ser muchos ahora. Sí. Exactamente, para conseguir ese empleo. Gracias, Guarocuya Félix. Gracias. Es precandidato a senador del distrito por el Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Tú tienes una vieja militancia en el PLD, ¿verdad? Mira, Uchi, desde los 19 años, es decir, que tengo 53, estamos hablando de 34 años de militancia en el partido. Y además... 36. 36, perdón. Comencé cuando todavía uno no entraba directo al partido, sino que era a través de un comité de amigos, o sea, de los CTP, sí. Comité de trabajo, de hecho. ¿Y círculo de estudio no había ya? Sí, claro, yo entré por un comité de trabajo. Mis primeros trabajos políticos fueron al lado de Melanio Paredes en la ADP. En la Asociación Dominicana de Profesores, y posteriormente fue que entré al círculo de estudios. Duré 2 años en el círculo de estudios y he venido en la escala, desde la escala de miembro, simple miembro. Y actualmente soy miembro del Comité Central, soy subsecretario de Relaciones Internacionales del partido y al mismo tiempo he sido coordinador en provincia de muchos procesos electorales, tanto internos como externos. En las últimas elecciones fui coordinador en ASO. Pero he estado en Paraíso, en Barahona, en La Vega, en Constanza, en Jaina. Haciendo trabajo político. En Santo Domingo, sí. Pero eres baraonero, ¿eh? No, señor. Azuano. Azuano es para las casas. Azuano. De hecho, nosotros los de para las casas decimos tubanero. Mi familia es de origen de para las casas, aunque yo nací aquí y me crié aquí. Pero gran parte de mi vida ha estado muy vinculada para las casas. Porque incluso mi mamá vive allá todavía frente al parque. Ya. Bueno. Y al mismo tiempo ha tenido varias posiciones públicas. Sí, y me gusta decir que he ocupado funciones públicas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana porque primero era militante. Es decir, no me hice miembro del partido porque me hicieron funcionario, sino que he sido funcionario del gobierno porque primero he tenido una larga militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes que a veces muchas personas lo hacen funcionario y después al día siguiente son del partido y del Comité Central y todo eso. Sí, en mi caso no. Y cuando llegué al Comité Central fue votación por lista nacional. Que sí que no fue que nadie me llevó una lista particular, sino que fui en lista nacional. Fui votado. Bueno, entonces, el senador del Distrito Nacional actual, secretario general del partido, no va. Porque aspira a la nominación presidencial. Así es. Entonces, ¿cuántos hay en la competencia? Fíjate, Uchi, yo no los mencionaré porque... Pero digamos que somos 5. Somos 5 y la verdad que es un proceso interno que es bastante abierto y democrático. Piensa que también el partido ha hecho un proceso, o aprobó como metodología de elección, que sea un proceso abierto, por lo tanto son primarias abiertas. Y tenemos no solo que dirigirnos a la militancia de la organización política, sino a otras organizaciones de la sociedad y a la ciudadanía en general, porque todo el que tiene derecho a voto en la República Dominicana podrá ir a votar por el Partido de la Liberación Dominicana el día 6 de octubre. Y todos los ciudadanos del Distrito Nacional podrán elegir al candidato de su preferencia. Por lo tanto, no solo queda en el ámbito del partido, sino que es unas elecciones abiertas en este proceso. Bueno, Cuya, antes de hablar en detalle sobre tu candidatura precandidatura y tu proyecto de cara a la senaduría del Distrito Nacional, nos gustaría conocer tu opinión sobre la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, que ha venido atravesando por una situación que, aunque se había dado, no se había públicamente debatido con tal nivel de exposición la situación de tensión y confrontación. Pero fíjate que yo creo que tuvimos un nivel de tensión muy alto en un
un momento anterior, previo al discurso del presidente, donde decía que efectivamente no iba a optar por una nueva repostulación, por las implicaciones que también tenía de reforma constitucional. Yo creo que ustedes, este ha sido uno de los programas que más eco se ha hecho sobre ese tema. Y digamos que ese nivel de tensión pues se traslada a un nivel inferior y en otra medida dentro de los precandidatos del partido. Y yo creo que eso es sano, porque eso es lo que está ocurriendo, es un proceso normal, donde tenemos 11 precandidatos a presidentes y que por lo tanto tiene que haber algún tipo de fricción dentro de esa disputa, que vamos a verla como un proceso normal dentro de la organización política. De hecho, es un proceso democrático, porque están corriendo y todos fueron aceptados finalmente en el Comité Central. Yo creo que eso fue algo muy positivo, de que el Comité Central validara propuestas. Hubo uno que no, y se está quejando. No lo presentaron, y si él se hubiese presentado, de hecho Melanio Paredes hizo su autopresentación. Es decir, si él hubiese presentado su precandidatura, él o cualquier otro compañero, sin ninguna duda que se hubiese aprobado en el Comité Central, porque ese fue el espíritu, ese fue el llamado y el pedido que hizo el presidente Danilo Medina, de que si bien es cierto, habían dos mociones, ¿no? Una de que fuese voto a voto los precandidatos y otro que fuese una única plancha. Y se aprobó toda la plancha de todos aquellos que manifestaron la intención de ser precandidato. Pero ahí hay es decir, que si lo hubiese manifestado al interior del organismo Uchi, no hubiese Pero habido qué raro problema. que una persona que aspira a una nominación presidencial no está presente en la reunión donde se está decidiendo. Debió de haber estado presente, porque si él hubiese manifestado su interés al organismo correspondiente, aunque no fuese miembro del Comité Central, sin ninguna duda que le hubiesen permitido ser precandidato. Allí no se le negó el espacio absolutamente a nadie. Todo lo contrario, fue bastante abierto. Hay dos corrientes políticas encabezadas por el expresidente Leonel Fernández y la corriente del presidente Danilo Medina, que se ve difícil que se puedan poner de acuerdo posterior al proceso de primarias internas para impulsar la candidatura del PLD. Yo abogo siempre por el acuerdo. Piensa que nosotros hemos evolucionado como partido. Nosotros pasamos a ser un partido de cuadro a ser un partido de masa. Después de ser un partido de masa a ser un partido atrápalo todo. Y de ser un partido atrápalo todo, ahora somos maquinaria electoral. Por lo tanto, tú vas perdiendo cosas y ganas otras. Yo creo que no estamos en el mejor de los mundos. Lo adecuado es que sigamos manteniendo espacios como organización política, si no bien de cuadros, sí espacios de reflexión que te permita a ti tener elementos de negociación al interior del partido mucho más amplio que lo que nosotros tenemos, los mecanismos de negociación interna. A ver, no tengo ninguna duda que pasar el proceso electoral tendremos que negociar internamente para que todas las familias vayan unidas, porque evidentemente que si el partido no va unido, las probabilidades de ganar un proceso electoral en primera vuelta con el candidato que fuere son mucho más difíciles de que si el partido va efectivamente unido. Por lo tanto, hay un gran esfuerzo. Y fíjate que el hecho de que se haya aprobado en el Comité Central la plancha de todos los precandidatos que se presentaron, Uchi, eso es un primer paso para poder unificar las fuerzas al interior del partido después del 6 de octubre. Así que no tengo ninguna duda. Dificultades, sí, pero son las dificultades humanas que se dan en la búsqueda del poder. A fin de cuentas, una organización política es la búsqueda del poder, su principal objetivo, ¿no? Hay que ver qué pasa con el acuerdo de la presidencia ahora de la Cámara de Diputados, que debería corresponder, según el acuerdo del PLD, a cercano, ¿no? A Rubén Maldonado, tiene nombre y apellido. No. Demóstenes Martínez. Digo, perdón. Demóstenes Martínez. Ya fue, no, por supuesto eso que veremos a ver, porque no correspondo, no formo parte del espacio donde se toman estas decisiones. El ámbito donde me toca interactuar es el Comité Central, por lo tanto no tengo ningún tipo de información al respecto de lo que va a hacer el comité político al respecto. Vamos a ver. El Tribunal Constitucional acaba de anunciar oficialmente en el día de ayer la abolición del arrastre que operaba de diputados a senadores. Yo creo que es súper positivo, Uchi. A ver, yo creo que si hay una decisión positiva. Yo creo que hemos tenido muchas decisiones positivas. Podemos tener algunos temas con la ley de partidos, con la ley de régimen electoral, pero creo que es mucho mejor que lo que había. Sí. Y la última vez que estuve en este programa anterior a esta, hablamos precisamente que estaba en discusión la ley
el régimen y electoral. el régimen electoral y de partidos políticos, y la valoraba positivamente, sabiendo que tenía dificultades en algunos aspectos de aplicación y que la Junta iba a tener, vamos a decir, que hacer malabares para poder reglamentar adecuadamente la ley. Yo creo que ha hecho lo mejor dentro del contexto que tenemos. Esa es una gran decisión, muy positiva a la sociedad, Uchi, porque eso permite que la ciudadanía pueda elegir directamente a quien tiene preferencia para que le represente un espacio tan importante como es el Senado de la República. Eso es una realidad, pero otra realidad es que si tú fueras candidato con las antiguas reglas iba más suave. Sí, Uchi, pero uno ahora no puede, tiene que ganarte los votos. Sin ninguna duda, Uchi, pero eso es beneficioso a la sociedad. Tú no puedes pensar No, solo. obviamente. A ver, yo entiendo que todo aquel que tiene participación en una organización política o canaliza la vocación de servicio a la sociedad a través de una organización política, lo primero que tiene que poner sobre la mesa son los intereses colectivos. Obviamente. Y en este sentido, los intereses colectivos, yo creo que el Constitucional los preserva. Sí. Los preserva. Y además lo preserva de una manera bastante taxativa, porque está diciendo a futuro. O sea, esto no es un tema menor, porque estamos hablando de un tema, de elegir una de las principales, una de las dos cámaras que compone el Poder Legislativo. Y que la ciudadanía tenga el derecho de elegir directamente, yo creo que es una ampliación de derechos y de espacios democráticos. Lo que supone que pueda elegir al senador de un partido y a sin los ninguna diputados duda, de otro partido, sin ninguna si duda. así lo entienden. Pero es bueno recordar a los jóvenes que ya tuvimos un proceso parecido. Es verdad que en etapas muy difíciles de ejercer el derecho a la democracia, por lo menos electoral, pero tuvimos en alguna etapa anterior, previo a 1994, tuvimos la posibilidad de fraccionar el voto en su momento. Pero ahí eran listas cerradas, porque era el senador más los diputados. Los diputados eran una plancha. Eran una plancha y entonces era lista cerrada. Y entonces el dueño del partido decidía quién salía diputado. ¿Quién salía? El orden de la lista. Según el número en que lo pusiera. Según el número era porque, claro, se aplicaba la ley de ON en función del orden que tú estabas dentro de la lista. Yo creo que hemos ido avanzando en ese sentido y la verdad que mi valoración, Uchi, de la decisión del Tribunal Constitucional es sumamente positiva. Sumamente positiva. Y yo creo que la ciudadanía tiene que estar contenta con esa decisión. Yo en lo personal estoy muy contento. Y además esperaba que fuese así. Lo había ya manifestado al interior de mi organización y lo había manifestado públicamente. Sí. Vas entonces como precandidato a senador por el Distrito Nacional. ¿Por qué el Distrito Nacional? ¿Por qué asumes esta Mira, esta primero candidatura? porque toda mi interacción política se da en el Distrito Nacional, digamos, desde el punto de vista de por qué el Distrito Nacional dentro de mi organización, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y segundo, porque te comentaba anteriormente, si la vocación de servicio a la ciudadanía la canalizas a través de organización política, y he canalizado esa vocación de servicio a través del Partido de la Liberación Dominicana desde los 19 años, y te comentaba que esa es la otra parte, ¿no? Digamos, la mayoría hasta ahora conocía una parte de mi vida que era la vida del funcionario público en diferentes instancias de gobierno, que casi todas muy tecnocráticas, pero al mismo tiempo la he combinado con una participación partidaria muy activa. Y fíjate que el hecho de aspirar a senador del Distrito Nacional, pues lo que le digo a la gente, ando buscando un empleo. Y de hecho, cuando voy al barrio y a los barrios, lo que estoy diciendo, mira, vine a pedirte un empleo, la gente se queda muy sorprendida, porque normalmente es al revés. pero ¿cómo que tú vienes a pedirme un empleo? Bueno, yo digo, sí, porque de ti depende ser el representante en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores, de la ciudadanía del Distrito Nacional. Es decir, le estoy pidiendo un empleo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tengo una propuesta que la componen 5 ejes. 5 ejes que además tienen propuestas de leyes concretas, ¿no? Y creo que el país necesita, esos 5 ejes están montados a su vez en 4 grandes reformas y en 10 puntos que conforman una especie de decálogo de una nueva forma de hacer política. Por ejemplo, hay aspectos ahí en esa nueva forma de hacer política y definición que recoge muchas de las inquietudes que ustedes plantean día a día aquí y tú durante muchos años, de que en este país no puede seguir siendo un país de favores, sino que tiene que ser un país de derechos, Uchi. Aquí cualquier cosa es un favor. Conseguir un papel para un ciudadano normal, común y corriente, que debería ser un trámite normal, muchas veces se convierte en un favor. Conseguir un empleo en República Dominicana es un favor. Sector público-privado. Entonces, eso implica reformas importantes en República Dominicana del mercado de trabajo. No la voy a explicar porque sería una explicación amplia y muy tecnocrática, pero lo que sí puedo decir es que una de las grandes reformas que necesita el país es la reforma del mercado de trabajo, que no se agota con la reforma del Código Laboral, Uchi.
porque no hemos quedado solo en la reforma del Código Laboral y yo espero que siendo precandidato, bueno, siendo candidato o no siendo candidato, espero ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, poder volver a tu programa y explicar más ampliamente en qué consiste esa reforma. Y aparte de eso, ¿cuáles son los otros reforma al mercado de trabajo? Mira, tú tienes 4 grandes reformas, yo le he articulado en 5 ejes. La reforma del territorio, que además lo establece la Constitución del 2010, que es la creación de regiones. Las regiones contienen a las provincias y los municipios, y la región es la unidad básica que articula las políticas públicas en el territorio. Eso te daría coherencia en las políticas dentro de un territorio. Ahora mismo, cada sectorial tiene una definición del territorio diferente, incluso sector privado. No es posible cruzar las estadísticas adecuadamente con relación a las provincias. Segundo punto, la reforma. Espérate, antes de eso, y limitaría o frisaría para impedir que sigan cogiendo donde quiera que hay por supuesto, una docena de bojíos, hacer los municipios. Por supuesto que tendría que plantearse, porque además la ley establece que es una ley orgánica. Recuérdate que categorizamos las leyes en la Constitución del 2010 entre leyes ordinarias y leyes orgánicas. Y esa es una ley orgánica. Y evidentemente no podemos seguir fraccionando el territorio. Por ejemplo, tenemos 155 municipios. ¿Es posible tener 155 extensiones de la universidad pública? Financieramente es tenemos imposible. 32 provincias. 32 provincias, no, 31 provincias del Distrito Nacional. Bueno, sí. Para el caso son 32 senadores. Sí, en el caso de la representación. Sí. Pero desde el punto de vista de los servicios, es posible nosotros seguir dispersando y tener la demanda, o sea, veían demandas mal canalizadas, como se están demandando en el territorio. Es muy difícil si no tenemos una articulación del territorio diferente a la que nosotros tenemos en este momento. Segunda gran reforma, la reforma del mercado de trabajo. La voy a explicar con más detalle, pero la reforma del mercado de trabajo es crear el sistema de intermediación público, es crear el Servicio Nacional de Empleo, es crear el Instituto de la Familia, es modificar el Ministerio de Trabajo y convertirlo en el Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social, en una sola casa. La tercera gran reforma que necesitamos es la reforma de la fiscalidad del país. Estamos hablando del ingreso, el gasto y el crédito. No estamos hablando de la reforma integral, claro, no estamos hablando de aquella reforma integral que se planteaba, estamos hablando de una fiscalidad diferente a la que tiene la República Dominicana. Y cuarto, necesitamos una adecuación del sistema de pensiones en República Dominicana. Esos son elementos más que suficientes para motivarme a poder trabajar cerca de las personas y ser un representante cercano, porque este país necesita reformas que lo coloquen de cara al siglo XXII. El siglo XXII, fíjate que estamos entrando al siglo XXI, si quiere, pero el siglo XXII lo construimos ahora. El futuro no se prevé, el futuro se construye. Y eso viene articulado en 5 ejes. Lógicamente, porque hay que traducirlo en un lenguaje más cercano a la gente. Primero, construir un país para la gente. Un país para la gente, hacer visible a las personas que son invisibles. Una gran parte de esta sociedad es invisible por marginalidad, y esa marginalidad la otorga la falta de un trabajo estable y de calidad, pero además esa marginalidad te lleva a la pobreza. Y si al mismo tiempo tiene algún tipo de discapacidad, eres 2 veces marginal. Y ahí yo quiero que me permitan saludar, porque he aprendido con un grupo de jóvenes de Capotillo a decir: hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. ¿Cómo es eso? Claro, es el lenguaje de señas. Sí. Fíjate ahora lo importante que es esto: trabajemos juntos. Cuando una persona que es sorda llega a un hospital público, ¿quién puede traducirle la dolencia? Está marginado. Y una persona que es ciega, que no puede ver, que no tiene lenguaje, la forma de comunicarse, el braille. Bueno. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que modificar en la legislación para que pueda tener alcance y puedan ser políticas inclusivas efectivas. Nos están hablando de un lenguaje de señas. El lenguaje de señas. Que tenemos que irnos, que tenemos que hacer una pausa. Eso quiere decir, trabajemos juntos. Así que, con tu permiso, Guarocuya, volvemos en breve. Bien, amigos, continuamos conversando con Guarocuya Félix, ex director de Impuestos Internos. Bueno, me gusta más que me diga que soy director de planificación. Sí. Tuve que ver con la Estrategia Nacional de Planificación. Sí. Bueno, pero... no, bueno, lo digo en broma. La verdad que... Los grandes contribuyentes, yo me imagino que deben estar locos porque tú ganes, porque así te mantienes lejos de Impuestos Internos. Fíjate que en eso aprendí de un señor que para mí fue un gran maestro, Eduardo Latorre. Nunca he vuelto a ningún sitio que me haya ido.
Nunca. Y Eduardo Latorre lo aprendí de Eduardo Latorre. Yo creo que ya cerrado ese capítulo, pues ya viene otro y la vida sigue. Ok, bueno, pues vamos a ver. No solamente el Tribunal Constitucional acabó con el arrastre, sino que el Tribunal Superior Electoral acabó o limitó, mejor dicho, la reserva de candidatos. ¿Eso tiene algún efecto en el distrito para el PLD? Para el PLD no tiene ninguno, ni en el distrito ni en ningún lado, porque el PLD en este caso se sujetó estrictamente a lo que decía la legislación. Fíjate que nosotros hicimos las adecuaciones, la aprobaron los organismos del partido, no solo el Comité Central, sino que lo aprobó la Asamblea del partido, que es un órgano superior al Comité Central, que fueron las adecuaciones que hicimos estatutarias para poder aplicar adecuadamente la ley de partidos y tanto la ley de régimen electoral. Por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana ha cumplido exactamente lo que se corresponde a las proporciones de reservas. Y ha hecho, de hecho, fíjate, el 80% de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo senadores, están sometidas a primarias abiertas. Todo. Sí. O sea, no tenemos reserva de, salvo algunas senadurías de aliados, y corresponde dentro de la cuota del 20%. Hay un problema en los procesos electorales en la República Dominicana, en las campañas, pre-campañas, que las leyes recientemente aprobadas se vislumbran no van a terminar de resolver, que es el problema de el dinero y la política, la relación dinero y política. ¿Tú cuentas con los 100 y pico de millones de pesos, que es el límite de gasto de un precandidato? No, porque eso es una interpretación incorrecta a nivel popular. Digamos que el límite es ese. Sí, pero no es que tú tienes ese dinero, tú lo has dicho correctamente, sino que tú podrías recaudar hasta 51.1 millones de pesos, es decir, 51 millones 100.000 algo pesos. Para el Distrito Nacional. Para el Distrito Nacional, porque son 853.000 votantes que ha establecido la Junta, y eso se multiplica por un factor. Y te da 51 millones. Quiere decir que tú puedes recaudar hasta 51 millones de pesos y ningún persona que pueda aportarse, figura física o jurídica, debe aportar más del 1% del monto total. Pero por supuesto que es muy difícil recaudar esas cantidades y menos en una precandidatura. Pero hay gente a la que eso no le da ningún trabajo. Seguramente, pero déjame decirte que ese es mi dolor de cabeza. Y de los precandidatos que tú has mencionado para el distrito, estoy seguro que no sería problema. Ahora, mi pregunta es por el tema... Yo creo que para mí ese es un gran dolor de cabeza en lo personal, y la verdad que, ahora estoy haciendo una rifa de un cuadro, aprovecho para anunciarlo a un amigo que me donó un cuadro para rifarlo, sí, un amigo. Pero el tema sigue siendo el clientelismo, Guarocuya. Cualquier candidato, sea legislador, a diputado, senador, a nivel municipal, requiere de muchos recursos. Pero quisiera un poco segmentar eso. A ver, fíjate que y el Distrito Nacional es un microcosmos del país, es decir, lo que tú ves en el Distrito Nacional y cómo está compuesto es un reflejo de la composición económica y social y territorial del país. Depende de la circunscripción. Hay circunscripciones que tienen más necesidades que otras, por ejemplo. Y dentro de una misma circunscripción, zonas que también son más marginales que otras. La circunscripción 3, por ejemplo, la circunscripción que agrupa toda la barriada norte, más pegada al río, de todo el Distrito Nacional, las condiciones socioeconómicas son diferentes a la circunscripción 1, donde se agrupa más clase media, pero la circunscripción 1 también tiene barrios con muchas dificultades sociales y económicas. Es decir que esto sí efectivamente te obliga a tener un tipo de aproximación para la búsqueda de apoyo político, de la acción política diferente a cómo tú accionas con la clase media hacia arriba, más instruida, más educada. Ahora, fíjate que he aprendido que la gente no te va pidiendo dinero por la calle, ni te va diciendo, yo necesito Guarocuya esto. Ahora, la gente que te pide, o que demanda más que una petición, la gente demanda trabajo. Sí. Tema importante. ¿Y tú tienes una propuesta sobre eso? Y tengo una propuesta sobre eso. Pero no son trabajos individuales. Normalmente la gente no demanda una solución individual, demanda soluciones colectivas. Sí hay personas que demandan soluciones individuales, pues tienen problemas individuales. Y además muy válidos. Muy válidos, pero no es que te va pidiendo dinero y que tú tienes. Ahora, tú necesitas recursos para movilizar el día de la votación, por ejemplo. Sí. No es el famoso picapollo, ni es el pago de la guagua. Eso yo creo que es la forma en que hemos popularizado lo que sofisticamos un poco diciendo la logística.
Lo que quiere decir la logística que tiene recursos necesita recursos para movilizar. Eso es lo que te quiere decir. El día que estás haciendo una actividad, necesitas recursos para financiar esa actividad. Que dicho sea de paso, ahora con la nueva ley, el nuevo de partido, el nuevo régimen electoral, te ha abaratado los costos de la campaña en términos relativos, porque ya no haces actividades públicas de masas, tienen que ser bajo techo. Por lo tanto, ¿qué tipo de actividad tú haces? Son actividades mucho más limitadas que si fueran actividades como teníamos en el pasado inmediato. Por lo tanto, hoy en día el esfuerzo es más llegar a las personas con propuestas. Es verdad que las propuestas por sí solo no te van a garantizar que una simpatía se traduzca en un voto. Tú tienes que lograr que alguien que simpatiza por ti ese día pueda moverse de su casa o de su lugar donde esté para que vayas a votar por ti, para que vaya a votar por ti, porque se gana y se pierde en una urna electoral. Se gana o se pierde en un recinto electoral. Entonces tú necesitas recursos para movilización de personas. ¿Populismo? Sí, depende cómo lo definamos. Guarocuya, uno de los problemas que tiene que pasar por el Congreso que tiene nuestro país es el estado de rehén que tiene la justicia en sus dos manifestaciones, en el Ministerio Público y en la Judicatura, en manos de tu partido. Qué buena pregunta, Uchi, qué buena afirmación, porque uno de los ejes de propuesta es que todos somos iguales ante la ley. Y esto se dice muy rápido, pero hacerlo cumplir es más difícil, porque es verdad que hay unos que somos más iguales que otros. Sí. Y por lo tanto yo entiendo que sí necesitamos continuar con una segunda o tercera ola de reformas en el ámbito de justicia en República Dominicana. Fíjate que nosotros tenemos no solo el tema de justicia, como tú lo has planteado, o en la forma en que lo estás definiendo, sino que tenemos temas pendientes que son fundamentales para la convivencia ciudadana. O sea, tenemos que tirar adelante el Código Penal. Y no es posible que lo tengamos empantanado por temas que podemos solucionar y continuar adelante con el Código Penal. Entonces creo que tenemos grandes retos en el ámbito de justicia. Una sociedad, para que pueda ser y se precie ser democrática, tiene que tener una justicia que sea mucho más efectiva, menos costosa, más transparente y menos sesgada. Yo soy de los que creo, Uchi, que el país tiene que eliminarse los atajos. Y uno de los grandes atajos que tenemos que eliminar es el atajo que tenemos ante la justicia. No tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Y creo que tiene que ser, si tiene que haber un poder que tiene que ser independiente, es el poder judicial. Un mensaje final para el público que está viendo el programa ahora. Pedirles que me den un empleo, porque lo que estoy buscando es ser empleado de la ciudadanía del Distrito Nacional. Y ese empleo consiste en ser representante de los ciudadanos que habitan este territorio que llamamos Distrito Nacional en el Senado de la República. Para eso les invito a votarme el día 6 de octubre, serán primarias abiertas, pueden ir a votar en los mismos recintos electorales que ya tiene establecida la Junta Central Electoral. Y a ustedes muchísimas gracias por permitirme compartir algunas ideas. Bueno, gracias a ti, gracias a Guarocuya Félix y gracias a cada uno de ustedes que cada día nos esperan y nos sintonizan. Mañana a las 6 de la mañana tenemos otra cita, así que los esperamos.